Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí. Pero el tema del que vamos a hablar hoy no es tan feliz. El tema del que vamos a hablar ahora es de ansiedad. Fíjense, si solo les digo el tema ya me siento ansioso. Según la Real Academia Española de la Lengua, y se los voy a poner en pantalla, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, dice. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades. Me puse a buscar personas en la Biblia que hubieran sufrido de ansiedad y no son muchas. Aparecen 4 en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento, las que yo pude encontrar, y quería mostrarles una por una, porque cuando nosotros hablamos de un tema, se trata de desempolvar las razones o los orígenes, la fuente de eso que nosotros queremos atacar. Entonces, para saber la fuente de la ansiedad, tenemos que ver qué es lo que le acontecía, qué es lo que le causó esto a estas personas en la Biblia. Y entonces me fui a Génesis 41:8, al primero que encontré ahí, agitado desde el principio de la Biblia, fue a Faraón. Ese momento en el que él estaba recibiendo sueños de parte de Dios que lo estaban advirtiendo acerca de algo que venía, y era algo que tenía que ver con el plan de Dios. Y dice Génesis 41:8, sucedió por la mañana que estaba agitado de espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Estaba, dice, agitado su espíritu. Y ese es el concepto del diccionario, ¿verdad? Que una persona que está ansiosa es una persona que está agitada, que está intranquila, que no tiene paz, ¿verdad? Eso de no poder descifrar ese sueño lo hacía a él estar ansioso, ¿verdad? Eso no lo dejaba en paz. De ahí encontré a Job. Y ustedes saben, hermanos, que Job, si usted descifra los detalles del tiempo en el que el libro se escribe, no son ni siquiera del tiempo de Génesis, sino que es un tiempo anterior. Y Job está lleno de ansiedad, porque ustedes saben lo que le pasó a Job, que tuvo mucha enfermedad, que tuvo mucha desgracia, ¿verdad? Que el diablo lo pidió para tentarlo de una manera especial, y el Señor se lo concedió, y vemos a este hombre sufriendo mucho. Y lo que me doy cuenta es que si esta historia de Job se escribió, se dio en un tiempo anterior a Génesis, quiere decir que la ansiedad no es nada nuevo. No es nada nuevo, es algo que nos ha venido atacando como humanos desde el principio de los tiempos. Imagínense, ¿cómo dice Job? Quiero ver, no traje así, 30:27, dice, mis entrañas se agitan, o sea, por dentro, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ¿verdad? Y me parece increíble que siendo que es un hombre que tenía mucha resistencia al sufrimiento, que ha sido un ejemplo para nosotros, él no tuvo problema en expresar la ansiedad. Hay necesidad de decir, ¿verdad?, de reconocer que estamos ansiosos. Luego encontré a uno de los profetas mayores, a Jeremías. También traje el versículo, Jeremías 4:19. También habla de por dentro. Mis entrañas, dice, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón, otra vez, se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías está con miedo, con temor de Dios, porque el Señor le dio un mensaje para la gente, para el pueblo de Israel, de que tenía que arrepentirse o venía castigo, que tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, que tenían que dejar de pecar, de cambiar su manera de vivir. Y Jeremías se da cuenta de que su mensaje está cayendo en poca importancia. Nadie le está poniendo atención. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nadie le pone atención y nadie se arrepiente, el castigo viene. Y él está ahí en el lugar. O sea,
es ese miedo, ese temor que Dios va a hacer algo y es inminente y la gente no se da cuenta. Esa ansiedad era temor de Dios. Entonces, si gustan, pueden ir viendo los motivos de cada uno y se dan cuenta que son diferentes. Comiencen a darse cuenta de dónde viene la ansiedad. No podemos encontrar un factor común. Y yo seguí adelante viendo a los demás. Mire, está Miqueas, otro profeta. Bueno, no es Miqueas, sino que los moradores de Marot. Miqueas también es un profeta, pero Miqueas 1:12 dice: porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Aquí los moradores de Marot es la otra cara de la moneda con los que hablaba Jeremías. Los de Jeremías no atendían y estos de Marot no atendieron. Vino castigo de Jehová y estaban en tal dificultad que ahora ellos anhelaban haber hecho caso. O sea, la ansiedad venía como un arrepentimiento, como algo que tenían que haber hecho. O sea, el arrepentimiento viene del pasado. ¿Cómo se llama? La ansiedad viene de cosas pasadas, la ansiedad viene de cosas futuras, la ansiedad viene por enfermedad, la ansiedad puede venir de Dios. Y me comencé a ver con detenimiento que la ansiedad es algo que nos ataca por todos lados. Encontré a Lázaro y fíjese, esta es una historia que está narrando el Señor Jesús, y yo creo que es una historia. Algunas personas piensan que no es una historia, que solo es una parábola, pero yo creo que es una historia. Y Lucas 16:21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Su ansia, ¿verdad? Su desasosiego, su falta de calma espiritual era porque tenía hambre, tenía una necesidad de saciarse. Y el último que encontré son los marineros del barco donde llevaban a Pablo. Este es Nuevo Testamento, ¿verdad? Lucas, la historia de Jesús es Nuevo Testamento, y esta también es Nuevo Testamento. Hechos 27, 28, 29 dice: y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. O sea, se dieron cuenta de que el barco se estaba acercando a tierra. Y dice: y temiendo dar con los escollos son arrecifes o piedras, ¿verdad? Tenían miedo de chocar el barco, de romperlo por debajo y hundirlo. Dice: temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ansiaban la luz del día. O sea, fíjese que toda la historia describe mal tiempo. Tuvieron que rodear islas, ¿verdad? De tal manera de encontrar un lugar donde pudieran detenerse, ¿verdad? Para pasar el mal tiempo, y no podían encontrar un lugar donde detenerse. Eso les causaba ansia. Para dañar más la situación, se oscureció y ahora ansiaban la luz del día. ¿Para qué? Para poder ver. Entonces tenían ansiedad porque estaban en riesgo de muerte. Entonces agregamos otra cosa más. Lo único que les puedo decir, hermanos, es de que la ansiedad es muy humana. La ansiedad es real. Es algo que nos ataca. Y es algo que todos tenemos. Y es algo que debemos de saber tratar. Porque si no lo sabemos tratar, llega a controlarnos. Llega a hacer de nosotros un trapo. A mí me ha pasado. Yo les he contado a ustedes de que yo sufrí de ansiedad en algún momento. Y es una cosa que yo recuerdo, que era una cosa que tenía que parquear el carro, porque no podía seguir conduciendo. O sea, toma control de ti, ¿verdad? Y entonces quiero que leamos este pasaje donde Pablo, el Señor a través de Pablo, en la carta de los Filipenses, capítulo 4, nos está diciendo cómo tratar con la ansiedad, qué hacer para deshacernos de ella. Y les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios, Filipenses 4, del 1 al 9. Búscanlo si gustan, y después de orar lo leemos todos juntos. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste, no solamente nos permitiste conocerte, Señor, de una manera personal, no solamente cambiaste nuestra eternidad, no solamente nos has dado la oportunidad de una nueva vida, sino que estás constantemente con nosotros, acompañándonos y guiándonos en esta nueva vida que nos has dado.
Padre Todopoderoso, gracias, porque no nos dejas solamente salvos y viviendo una vida desgraciada, sino que nos salvas, pero nos comienzas a mostrar a través de tu palabra la manera como debemos de hacer para luchar, para vivir una vida que te agrada, para vivir una vida que nosotros podemos disfrutar en ti. Y te damos gracias porque sin tu palabra estuviéramos a la deriva, estuviéramos perdidos. Necesitamos la instrucción. Gracias por habernosla dejado. Te pido que estés con nosotros, que permanezcas todo el tiempo, porque este culto es para ti. Este culto te lo estamos dedicando, Señor. Es un culto a tu palabra, a tu persona, a tu salvación, a tu amor. Bendito seas por todo lo que haces. En Cristo Jesús te doy gracias por acompañarnos. Amén. Leamos entonces Filipenses 4, del 1 al 9. Los que no tengan Biblia lo pueden leer en pantalla. Filipenses 4, del 1 al 9 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que nuestro Señor tiene para nosotros hoy. Tomen asiento. Un pasaje poderoso, poderoso. Vimos que las causas de la ansiedad son diversas, son muchas. No se limitan inclusive a las 6 que acabamos de ver, porque esas son las que vimos en la Biblia, pero nuestra realidad moderna nos trae otras más. Y Pablo acaba de mencionar una más: los pleitos entre creyentes, ¿verdad? Nunca han oído de eso, ¿verdad? Qué cosa extraña de la que va a hablar el pastor. Fíjese de que en la carta de los Filipenses usted no va a ver a Pablo corrigiendo doctrina como en Corintios, pero sí se va a dar cuenta que está tratando con problemas relacionales. O sea, hay problemas de relaciones y los problemas relacionales pueden causar tensión, pueden causar ansiedad. Cuando usted, también vamos a hablar de otra cosa desconocida para ustedes. Si usted se pelea con su esposo y su esposo sale o su esposa sale y cuando regresa, ¿no le da ansiedad que ahí viene de regreso? Ahí viene de regreso y otra vez a tratar con el mismo asunto. O con un hermano de la iglesia. Causa ansiedad, a veces no los quiere ni ver uno, ¿verdad? Tienen un problema y uno quisiera evitar esos problemas, quisiera no tenerlos. Fíjese que aquí tenemos 2 creyentes efectivas, 2 creyentes que han sido útiles en la labor de Dios. O sea, estas mujeres, si Pablo lo está diciendo, es que son mujeres de admirar. Son mujeres que han convertido muchas personas. O sea, no los han convertido ellas, pero ellas han traído a las personas a los pies de Cristo.
el que transforma es el Señor. Pero ahora están peleándose una con la otra. Y me parece bien interesante porque, fíjese, es un problema serio. ¿Sabe por qué? Porque una persona que trae constantemente personas a los pies de Cristo, es una persona que también es un ejemplo para las personas que ha traído. O sea, las personas que vienen a Cristo por alguien, ven a esa persona cómo se comporta. O sea, vienen a ser lo que llamamos madres y padres espirituales. Esas personas que nos traen al Evangelio son nuestros ejemplos de comportamiento. Y entonces se está echando al trasto todo el trabajo del Señor cuando una persona que te ha traído no se sabe comportar en la iglesia, no se sabe comportar con otros creyentes, no sabe vivir ese amor al que supuestamente somos llamados. Yo conozco bastantes personas que son efectivas para evangelizar, increíbles. Nos dejan pachos a varios. Y fíjese que su vida relacional con otros hermanos da vergüenza. Y eso es lo mismo que estaban pasando ellos aquí. El Instituto Tecnológico Carnegie encontró que el 90% de la gente que falla en la vocación de su vida lo hace porque no puede llevarse bien con otros. 90%. ¿Y cuál es la vocación de vida del cristiano? Traer a otros a Cristo. Y si no nos llevamos bien con otros, el 90% de lo que estamos haciendo va a fallar. O sea, prácticamente las relaciones entre nosotros son muy importantes. Pablo le pegó al blanco. O sea, como siempre, ¿verdad? Pablo es de esperarse. Debemos de estar conscientes de que el amor entre nosotros es de la mayor importancia. Es triste que las malas relaciones se está volviendo la marca de las iglesias. Usted va a encontrar un montón de gente en la calle que no va a ninguna iglesia, y si usted le pregunta ¿por qué no va a la iglesia? Es que la gente de la iglesia es un hipócrita. Se oye mucho y ustedes lo saben. Ustedes van a oír que dicen: yo no voy a la iglesia porque los pastores son ladrones. Yo no voy a la iglesia porque no hay amor. O sea, todo se van a dar cuenta que estamos fallando como iglesia. Fuimos a evangelizar hace 2 semanas con la hermana Graciela, y nos corrieron de un Talpa y nos fuimos para otro, y nos fue bien en el otro, o sea, el Señor prácticamente dice que nos corrieron porque nos fuimos para el otro, y aquí no estábamos haciendo mucho y allá se hizo mucho. Pero encontré a un señor puertorriqueño, que por cierto dijo que venía y no ha venido, pero le pido al Señor que lo traiga. Me dijo que tenía 5 años de no ir a la iglesia. Y le digo, pero, porque le comencé a hablar del Señor y me dijo, no, mire, ¿sabe qué? Me dijo, yo soy convertido, yo soy bautizado, yo serví en la iglesia. Y le digo yo, ¿y cuánto tenés de no ir a la iglesia? 5 años. Le digo, ¿por qué? Me dijo, porque la gente, me dijo, no se ama entre sí. La gente se pelea. Los hermanos, la iglesia no debería de ser así. Tiene razón. También me dijo de que él sabía de que no era razón para estar alejado de Cristo. O sea que lo que yo lo busqué, lo sacudió. Y él me dijo, pues si ahí en esa iglesia no pudo funcionar, pues debería de visitar otra. Yo estoy mal, ¿verdad? Tuve problemas ahí, tengo que ir a otra iglesia porque Dios no tiene la culpa de lo que yo pasé ahí en esa iglesia. Y yo creo que eso es bien importante lo que tocó, porque nosotros nos enojamos con la iglesia y con Dios, y Dios no tiene nada que ver. El Señor hizo su trabajo, el Señor te salvó. Y muchas veces, hermanos, y Gisela y yo hemos platicado esto, las personas más difíciles en tu vida son las personas que te hacen madurar. Y Gaby, ahora estábamos en la clase de los jóvenes
y mi hija me mencionó algo bien interesante. Ella estábamos dando gracias y dijo que una cosa por la que daba gracias era por haber estado en un equipo de deportes en la escuela de la Cruz, porque dice que los trataban muy mal, les hacían mucha presión, los hacían hacer cosas que de repente uno dice, pero qué necesidad hay de eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo de esto, eso no lo mencionó ella, pero yo me acuerdo de que había días al principio del año que había mucho frío y no podían ponerse las chaquetas, ¿no? Que tenían que estar parados a la orilla de la cancha, como que ya les tocaba entrar, y temblando todas las niñas, y podían hasta enfermarse. Pero me dice ella que todo eso le fortaleció su carácter, y es cierto, fortalece el carácter. A veces lo que no te gusta, lo que te cae mal, te fortalece tu carácter. Entonces, cuando tú te vas de la iglesia, lo único que estás haciendo es evitando crecer, evitando madurar. Pero a lo que vamos es que las malas relaciones pueden causar ansiedad. Y estamos hablando de todo tipo de relaciones, amistosas, en la iglesia, pero yo pienso que las de iglesia tienen prioridad. ¿Por qué? Porque somos ejemplo para otras personas, porque otras personas van a venir a los pies de Cristo por las relaciones nuestras. Pero fíjese, hermano, a lo que quiero llegar con todo esto, es que fuentes de ansiedad tenemos hasta para tirar para arriba. Casi todo nos causa ansiedad. Si tenemos un examen, ansiedad. Si tenemos que cambiar de trabajo, ansiedad. Si llega la quincena y no va a alcanzar el cheque, ansiedad. Ansiedad por todo, ansiedad por todos lados. Y las hay físicas, las hay espirituales. No se originan en el pecado solamente, porque yo dije, ¿será que el pecado es la fuente de todo esto? No. A veces vienen de Dios. Y las pude encontrar ahí, ¿verdad? Tampoco son exclusivas de los no creyentes, porque uno puede decir, es que no cree en Cristo, entonces por eso está ansioso. No, los creyentes también nos ponemos ansiosos. O sea que viene de todos lados y para todo mundo. No discrimina, es como la muerte, la ansiedad. Y entonces la interrogante fuerte es, ¿cómo vamos a combatir la ansiedad? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo nos lo comemos? Y Pablo nos da 3 maneras de combatir la ansiedad en estos versículos. 3 maneras. Fíjese que nos va a decir una actitud, un fruto y una costumbre. Una actitud, un fruto y una costumbre que tenemos que tener para nosotros poder combatir la ansiedad. Primero vamos a hablar de la actitud. Punto número 1. ¿Cómo combatimos la ansiedad? Los cristianos, yo creo que no le puse ahí, los creyentes, ¿sí? Afirmándonos en el Señor. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero les voy a leer el versículo 1, dice, Filipenses 4:1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Y el contexto del pasaje, si ustedes, estamos en Filipenses 4, es una carta corta, y por cierto, casi la hemos visto casi completa. Creo que lo único que no hemos visto es Filipenses 1, pero 2 y 3 lo hemos estado tocando. Y si usted se recuerda, o si usted la lee, el contexto de toda la carta, es que los cristianos son constantemente perseguidos. Entonces, ¿qué pasa? Un cristiano nuevo, al ver que viene la presión, ¿qué hace? Apostatar de la fe, porque es lo más fácil, están débiles, no están fuertes. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer una persona débil? Pablo, la primera recomendación que le dice es, afirmaos en la fe, afirmaos en el Señor, dice. Se requiere que el creyente se mantenga firme, y eso solamente se logra ahondando en el conocimiento de lo que Dios ha hecho. O sea, tenemos fíjese, yo me doy cuenta de lo que es la fe y los efectos que produce, la seguridad de la salvación. Los adjetivos que está ocupando Pablo, les dice, amados, deseados, gozo y corona mía. Amados, les dice al final de nuevo, es para que se den cuenta que son personas que él aprecia porque realmente han dado evidencia de ser creyentes genuinos. Les está diciendo, Cristo los salvó.
Ustedes son personas que el Señor tuvo misericordia de ustedes. No se echen para atrás. No se echen para atrás. Les está diciendo, no se alejen de la fe a la que ustedes han venido a subirse. No se alejen de ella. Manténganse aferrados a esa fe. Viene la prueba, viene la dificultad y lo que hacemos es apartarnos del Señor. Cuando ese es un error, ese es el momento en que te tenés que abrazar de la fe. Abrazarte de, ¿verdad?, del Señor. Y fíjese, les dice, estad así como lo están, permanezcan, estar así. O sea que ya estaban así, pero se están saliendo. Esto lo dice inmediatamente antes de mencionar a las que se están peleando. O sea, les está diciendo, ustedes se han salido del carril momentáneamente, pero tienen que volver a esa fe y a esa fortaleza en el Señor en el que estaban originalmente. Hermanos, tenemos que comprender que la ansiedad viene algunas veces de la inseguridad. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos combatir, ¿verdad? Con la seguridad de la salvación, esa tranquilidad de que no hay nada que nos pueda separar de la mano de Jesucristo. Amén. Cualquier problema que pueda venir, si son problemas físicos, ¿es que acaso el Señor no puede resolverle un problema físico? Si usted tiene un problema económico, ¿es que acaso el Señor no ha proveído toda su vida? Me gustaría que hiciera una lista de las veces en el que el Señor ha sido fiel con usted y que no le ha faltado nada y no le va a alcanzar el papel. ¿Por qué en este momento el Señor va a venir a ser infiel? El Señor es fiel. Amén. Todo el tiempo. Y fíjese, me parece interesante que Pablo le dice a las mujeres, vuelvan, pero también encarga a varios hombres de la congregación y les dice, ayúdenles a ellas a que regresen a esa fortaleza de fe. Número 2, combatimos la ansiedad con un fruto, es el gozo. La primera actitud es afirmarnos en el Señor. Y es una actitud, o sea, nosotros debemos de tomar la decisión de hacer eso, afirmarnos en el Señor. Número 2, debemos de gozarnos en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y fíjese que el 4, mire, le voy a decir algo bien profundo. Filipenses 4 viene después de Filipenses 3. Y fíjese que Filipenses 3 lo que está diciendo es, estas se están peleando, pero dice, no pierdan el gozo del Señor, no lo pierdan, manténganse en el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Lo que está diciendo es, fíjese, lo está ensalzando, lo está repitiendo. Quiere asegurarse de que hay énfasis en la necesidad de mantenerse gozosos, ¿verdad? El gozo de la salvación, hermanos, no es algo intermitente. La salvación no es algo que viene y se va. La salvación es algo que tenemos todo el tiempo. Es algo que nosotros debemos de agradecer constantemente. Eso nos debe de mantener alegres. Amén. Pablo es enfático y enérgico. Y qué interesante saber que cuando Pablo les dice a los filipenses, regocíjense en el Señor, regocijaos, él no está en Disneylandia. Tampoco está en un flotador, en una piscina, tomándose una margarita sin alcohol. Está en la cárcel. Un hombre preso le está diciendo a la gente que está libre que se alegren en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es algo que es independiente de las circunstancias. No tiene nada que ver. Lo que ha hecho con nosotros por dentro
no es afectado por lo que está sucediendo afuera. No es afectado. El gozo no permite que las actitudes internas reflejen las circunstancias externas. Estamos insulados. Estamos insulados. Como una, ¿qué hace usted cuando tiene frío? Se pone otra capa, ¿verdad? Y dependiendo cómo esté el frío, se pone otra capa, y se pone otra capa, y se pone otra capa. Necesita ponerse la capa del gozo de la salvación. Envolverse en el gozo del Señor. No importa lo que esté pasando. Darse cuenta de que esto es temporal. Temporal, lo que sea y de donde venga. Fíjense que la semana antepasada fue la convención. Y cuando llegó el momento de la convención yo estaba cansadísimo. Habíamos estado preparando por meses y meses y meses. Estábamos haciendo cuentas, le estaba pasando el informe al nuevo vicepresidente de lo que se tiene que hacer. Y fíjese de que la persona que habló en la convención lo elegimos en marzo del año pasado. En marzo de este año, perdón. O sea, se eligió muchísimos meses antes. También el nuevo vicepresidente se eligió en abril. Y entonces yo le estaba diciendo a él, comienza a planear ya. Entonces lo que les quiero decir, que todo este trabajo que se hizo todo el año, cuando llegó el momento de la convención, yo estaba cansado. Estaba muy cansado. Y fíjese que cuando llegué, me dijo un hermano, te ves bien fresco. Pero yo estaba bien cansado, hermano. Pero como estaba feliz de que estábamos celebrando al Señor ese día, por la bondad de Él, 200 años de ¿cómo se llama?, de convención bautista, yo estaba feliz. Y yo creo que eso estaba reflejando en mi cara, a pesar de que en mi interior estaba cansado. Y entonces, yo lo vi a él, y él sí se miraba bien cansado. Yo no me miraba cansado, pero él sí. Y le digo, la verdad, le digo yo, es que, sabe que a mí me cuesta mucho mentir, yo no ando mintiendo. Entonces le dije, fíjate que la verdad es que me siento como tú te ves. Porque se miraba bien cansado él. O sea, yo me sentía cansado y él se miraba bien cansado. Yo no sé si estaba cansado, pero se miraba bien cansado. Los dos nos había tocado bien duro. Y el diccionario, se lo voy a poner en ¿cómo se llama? Se lo voy a poner en la pantalla. La definición textual de gozo: estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Eso es lo que dice el diccionario bíblico ilustrado Holman. ¿Qué es el gozo? Es ese estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. O sea, si usted conoce y sirve a Dios, usted se mantiene en ese estado todo el tiempo. Y fíjese de que nosotros hemos pasado momentos bien difíciles con Gisela. Y si no fuera por el Señor, yo no sé cómo hubiéramos sufrido. Yo no la traje la foto, pero la hubiera traído. Y creo que ya conté la historia. Pero creo que uno de los momentos más felices que hemos pasado en la relación con Gisela fue en el momento en que los dos estábamos peor. A los 40 años me rompí el tendón de Aquiles y no pude caminar por 6 meses. Y en esos 6 meses, Gisela le dio neuralgia y un dolor que no la dejaba, la inutilizaba completamente y le dolía toda su cara. Nosotros pensamos que era un derrame, y no era un derrame, era que se le había, según nos explicaron los médicos, se le había pelado un cable, la verdad. O sea, decía que un nervio se le había roto ¿cómo se llama?, la cobertura del nervio, y al tocar con otro nervio o tocar con la carne, eso era un shock y le dolía toda la cara. Y Gisela me decía, es un dolor que nunca he pasado en mi vida, ni siquiera con la tenida de mis hijos. O sea, un dolor terrible y en la cara. Y entonces ella no podía hacer nada, estaba inútil. Y yo estaba con el pie enyesado porque me habían operado. Estaba lloviendo y ella le agarra el ataque y no sabíamos qué era en ese momento. Y nos toca irnos para el hospital. Yo no podía manejar. Si yo me subía al carro tenía que ir con los pies arriba porque el pie se me hinchaba dentro del yeso. Entonces, hermanos, me ha tocado caminar y llevarla al hospital en la lluvia, con la ventana abajo mientras llovía, con el pie afuera porque no lo podía tener abajo porque se me hinchaba y comenzaba a apretar ese yeso. Entonces yo iba con el pie sobre el retrovisor
Imagínense, sentado en el carro, con el pie en el retrovisor, con mi mujer quejándose y yo manejando, y con el pie arriba. Llegamos al hospital y no hallábamos cómo hacer, porque yo la quería dejar enfrente, pero ella no podía bajarse sola, la tenía que bajar yo, con un pie. Nos fuimos a parquear y yo tenía que ir con muletas, supuestamente ayudándole a mi mujer. Iba con muletas y las muletas se deslizaban, porque también nos parqueamos, y no sé, ¿verdad?, cómo planean los hospitales, pero para llegar al hospital estaba más alto que una iglesia, era una subida. Y mire, subiendo, en subida, con las muletas, con mi mujer en el brazo, y llegamos, y nos recibieron, porque quizás vieron que veníamos esforzándonos mucho, y salieron con 2 sillas de ruedas, y nos llegaron a preguntar, ¿quién es el enfermo? No sabían quién de los dos es el que estaba peor. Y nos han llevado a los dos, y nos hemos comenzado a reír con mi esposa. Porque nos dio risa de ver mire, llegó la enfermera y le dije, adivina quién es el que está peor, ¿verdad? Y ella se comenzó a reír y comenzó eso. Nos llevaron al cuartito y Gisela me decía, no me hagas reír porque me duele. Y más nos reíamos. Mire, y nos reíamos, y estábamos bien fregados, y nos reíamos. Y ya me pareció sorprendente de que, bueno, inclusive cuando ya cuando ya nos dieron la alta es verdad, porque a veces digo la baja y no es la baja, cuando me dieron la alta, ¿verdad? Eran creo que las 4 o las 5 de la madrugada, y todavía nos subimos al carro y le digo a Gisela, ya teníamos días de no amanecer juntos, y nos veníamos riendo todo el camino, y me parece de que la razón por la que en medio de toda esa dificultad, esa era una situación para llorar, pero nos reímos y nos gozamos, y ha sido uno de los días más felices de mi vida. ¿Por qué? Por la salvación. No hay ninguna otra razón por la cual yo pueda haber estado tan feliz. Es porque Cristo me ama, y porque Cristo hizo maravillas, y porque cualquier circunstancia es pasajera, porque cualquier circunstancia no importa. ¿Va a cambiar el amor de Cristo que yo esté golpeado? No lo va a cambiar. ¿Va a cambiar mi eternidad que yo esté golpeado? ¿Será que el Señor no está cuidando de mí porque yo estoy golpeado? El Señor está cuidando de mí. El Señor está haciendo algo. A veces no lo entendemos. Pero el gozo sirve de paraguas ante todas las dificultades que la vida te lanza en forma de lluvia. Es un paraguas. Es un paraguas. Te va a llover, pero el gozo es un paraguas que te resguarda. Y el gozo solamente es disminuido cuando te alejas del Señor. Y eso es lo que hacemos. En la primera nos alejamos de la iglesia, en la segunda nos alejamos de Dios. De repente viene algo difícil como la muerte de un familiar, la muerte de un hijo. El otro día leí ayer una historia terrible, y yo digo, qué terrible esto. Una mujer paramédico en Canadá atendió una llamada, la leyó, ¿verdad? Atendió una llamada de emergencia y fue a atender ¿cómo se llama? A un carro que estaba todo deshecho. Estuvo con la persona que estaba golpeada mientras los del departamento de bomberos podían abrir el carro y sacar a la víctima. Ella se estuvo ahí hasta que la sacaron y se fue para la casa. Llegando a la casa le llegó la noticia que la que había estado atendiendo era su propia hija y murió. Y yo me pongo a pensar, ¿qué situaciones más terribles? Y en ese momento cualquier persona puede decir, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Y enojarse con Dios. Y yo lo he visto pasar. Yo he visto hombres con años en la fe de repente decepcionarse del Señor y decir, yo ya no sigo con esto porque el Señor no me escuchó. El Señor me hizo esto. Pero la verdad es que nosotros no entendemos por el Señor por qué hace las cosas. Yo creo que el día que nos encontremos con el Señor, tú le puedes preguntar cara a cara, pero no te alejes del Señor. Porque el Señor tiene una razón para hacer las cosas y muchas veces no tenemos nosotros la comprensión. No tenemos todo lo que yo le llamo los elementos, ¿verdad?, de conocimiento para entender lo que el Señor hace. Así que no te alejes de la iglesia. No te alejes del Señor. Lucha constantemente por mantener el pecado a raya para mantener encendido ese gozo del Señor. Número 3, la costumbre. La costumbre es
con la piedad. La actitud, afirmándonos en el Señor, el fruto es con el gozo, la costumbre es con la piedad. Filipenses 4:6 está diciendo Pablo ahí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo está diciendo: no se dejen ganar de la ansiedad. En vez de estar ansiosos, pónganse a orar. Eso es lo que está diciendo. Y parece un sarcasmo, pero eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es ideal. Eso es lo que hay que hacer. Y me ha pasado que cuando yo tenía esos ataques de pánico de los que yo les hablaba cuando yo estaba más joven, que sí me inutilizaba, pero lo que hacía yo es que me parqueaba y comenzaba a orar. Y hermanos, a mí me ayudó mucho. Eventualmente, creo que de tanto rogarle al Señor por esos problemas que yo tenía, era que Él tuvo misericordia de mí y vino a recibirme en salvación. ¿Por qué? Porque yo estaba desesperado. Y yo les he contado ese testimonio de que el día que yo recibí al Señor fue el último día de los ataques de pánico. Entonces el Señor sí puede librarte de esas cosas. Dice Pablo: no se dejen ganar de la ansiedad, no estén ansiosos por nada. Él dice afanosos. Ahora Jesús ocupa las dos palabras. Ocupa afanosos y ocupa ansiosos. Son sinónimos, significan lo mismo. Lucas 12:22 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Luego en Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estén ansiosos, no estén ansiosos, dejen de eso. El Señor tiene control de todas las cosas. Pablo dice: debemos de orar y que todos los hermanos conozcan nuestras necesidades. El Señor nos ha dejado, hermanos, dentro de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y somos, la verdad, un cuerpo. Todos tenemos diferentes funciones. Me gustó mucho que el otro día Israel dijo de que Xiomara le servía de apoyo. Excelente. ¿Por qué? Porque a él le hace falta algo que Xiomara tiene. Porque él es un órgano y ella es otro. Y se complementan. La necesidad que él tiene es llenada por otro miembro de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros queremos aislarnos de los miembros de la iglesia cuando tenemos un problema. Que se sepa lo bueno, pero que no se sepa lo malo. Y no se puede. No se puede. Debe de ser completamente lo opuesto. Deben de saber todo lo malo. No podemos guardarlo para nosotros. No funciona así el cuerpo de Cristo. O sea, sácate el hígado a ver si funciona tu cuerpo sin él. No puede funcionar. Tiene que haber comunicación entre el hígado y el cuerpo. Entonces, si tú tienes un problema, debes de hacer conocidas tus necesidades en petición de oración. Tenemos el culto de oración los viernes. Y, hermanos, ahí es el momento en el que usted puede ser un sinvergüenza. No tenga vergüenza y diga todo lo que tiene que decir. Dígalo. Deben de ser conocidas nuestras peticiones, ¿verdad?, delante del Señor. Tenemos necesidad de sanidad, tenemos necesidad de casa, tenemos necesidad de carro. A mí no me ha dado vergüenza decir, mi carro me ha andado fallando un montón de tiempo, por fin lo metí al chat. Esa es la noticia que ustedes no sabían. Pero anduvo como 2 meses con esa alarma interminable. He crecido en paciencia, ¿verdad? Ya no me molesta nada. Sonó y sonó y sonó la alarma y no la podía callar con nada, ¿verdad? Por fin lo estoy reparando. ¿Saben qué? Es una oración respondida. Ahora ya me llamaron que ya no hace la bulla, pero no lo he recogido todavía. Pero el Señor sí te escucha. ¿Y qué es lo que hice yo? Ponerlo en oración. Ponerlo en oración, en el grupo de oración. Todo el mundo sabía de que mi carro estaba dañado. ¿Y qué? Asimismo, si tú estás enfermo de algo, hazlo saber a tu grupo de oración. Hazlo saber a tu hermano en Cristo. Porque el Señor nos ha dejado ese apoyo. Nos ha dado eso. No solamente no nos deja solos, Él está dentro de nosotros, pero también nos ha dejado personas con las que podemos hablar y podemos estar funcionando relacionalmente. Es necesario apoyarnos en nosotros. Qué lindo es
que podamos hacer eso en la iglesia, porque para eso la ha dejado el Señor, no para que nos vengamos a criticar, no para que vengamos a pelear, sino para que nos respaldemos unos con los otros, que nos amemos de verdad, ¿verdad? Son compañeros de prisiones, para que podamos salir de la ahogadora ansiedad. Estaba leyendo que el 31 de diciembre de 1995, en un periódico de Springfield, Illinois, salió la noticia de dos hombres que estaban pescando en aguas a punto de congelamiento, en un barco pesquero, dos hombres en un barquito pesquero. Ustedes saben de que uno de los requerimientos de los barcos pesqueros o de cualquier índole es que tienen que tener estas balsas de salvamento por si le pasa algo al barco y se hunde o se queda, que tengan en qué salvar la vida. Aquí era imperativo. ¿Por qué? Porque eran aguas heladas, gélidas. Y entonces, efectivamente se comienza a hundir el barco. Y entonces vienen ellos, sí. Agarran la balsa, la tiran y se suben a la balsa. Y la balsa estaba amarrada con un lazo de nylon. Y se subieron a la balsa y no se trajeron un cuchillo. Y comienza a hundirse el barco y comienza a llevarse la balsa. Y no tenían con qué cortarlo. ¿Saben qué es lo que hicieron? Se pusieron a cortarlo, a tomar turnos, a cortarlo con los dientes. Cuando uno ya no aguantaba el dolor, se tiraba el otro a morderlo, y cuando aquel ya no aguantaba, se tiraba de regreso a mordidas rompieron el lazo y se pudieron salvar los dos. Hermano, eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Necesitamos juntos morder el lazo para poder salvarnos. Necesitamos el apoyo de los hermanos. Filipenses 4:7, Pablo sigue diciendo el resultado de aplicar esas tres cosas: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que noten algo muy importante, que lo que Pablo está diciendo que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos es la paz. O sea, no es Dios. Fíjese que Dios tiene la capacidad de librarnos de las situaciones, pero cuando nosotros tenemos ansiedad, no te la va a quitar Dios. Te la va a quitar la paz de Dios, por la cual tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer estas cosas que Pablo te está diciendo. La paz solo se obtiene, ¿verdad?, con esa actitud, afirmándonos en el Señor, con ese fruto, manteniendo el gozo, y con esa costumbre, ¿verdad?, practicando la piedad. Hay un versículo que hace muchos años yo le regalé a mi hija, se lo voy a regalar a ustedes, anótenlo, llévenselo, repítanlo, memorícenlo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echen toda su ansiedad sobre Él. Jesucristo puede. Jesucristo puede cargar con ella. Jesucristo pudo cargar con los pecados. No hay peso más grande que los pecados de la humanidad. Él puede cargar con tu ansiedad. Porque Él te ama, Él te salvó, Él le importas. Este versículo afirma la salvación que nosotros tenemos en Él, que somos sus hijos. Y cuando tenemos Padre, nuestro papá cuida de nosotros. Nos da tranquilidad porque nos recuerda que Él es quien cuida de la salvación, no nosotros. Y cuida de nosotros mismos. Y nos invita también, ¿verdad?, a poner en oración todas nuestras cargas y miedos, porque no es solo poderoso para librar, sino que también es poderoso para darnos la paz que tanto necesitamos. Espero que lo que hemos hablado hoy les ayude a lidiar con la ansiedad. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Bendito sea, Señor. Sabemos, Señor, que la ansiedad es algo que nos ataca a todos. Es algo que no podemos distinguir su origen. No es de origen espiritual, no es solamente de origen físico, no es solamente mental y psicológico, no solamente es
proveniente porque lo buscamos, porque también nos puede llegar sin haberlo buscado. No es solamente por miedo al futuro, sino que también puede ser por algo en el pasado. No solamente es por estar solos, sino también por estar acompañados. Muchas cosas causan al ser humano ansiedad. Y te damos gracias porque no nos dejas solo con ella, sino que tú nos das las herramientas y lo necesario para que nosotros podamos lidiar con ella. Necesitamos lidiar con la ansiedad. Necesitamos esa paz que solo tú puedes dar. Esa paz que nosotros no podemos comprender. Esa paz que nosotros necesitamos tanto para poder seguir adelante con esta vida. Gracias por las dificultades y gracias también por la salida, porque eres tú, Señor, quien la provee. Es en Cristo Jesús que te damos gracias. Amén.